Le comentamos a nuestra audiencia que estábamos conversando acerca del Acuerdo de Paz de Colombia, hablamos un poco sobre lo que sucede actualmente y también brevemente un breve raconto respecto a los acontecimientos anteriores. Hoy les quiero presentar a Guadalupe de Iturbide, que se encuentra acá con nosotras en el piso. Hola, buen día. Guadalupe es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario y profesora de Política Internacional Latinoamericana en esta facultad, y ha hecho su tesis sobre el concepto de estados fallidos, incluyendo el caso colombiano. Bienvenida, Guadalupe, y gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, para comenzar con este debate, sugiero quizás podemos escuchar a Constanza Botger, que es licenciada en Relaciones Internacionales, profesora de Política Internacional de la USAL e integra la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. El conflicto armado colombiano, que se ha prolongado por más de 50 años, entró en una nueva fase tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016. En el texto, de 310 páginas, se contempla que la implementación del documento suscripto demandará por lo menos 15 años, lo cual implica entre 3 y 4 periodos gubernamentales. El abordaje sobre los avances del proceso debiera girar en torno a encadenar dinámicas, algunas de ellas muy claramente acordadas en la negociación y otras cuyo contenido debe ser operacionalizado, y por lo cual cada gobierno dotará del énfasis correspondiente a los mismos. Si uno examina el contenido del acuerdo, encuentra que es necesario rehacer dinámicas que impiden la convivencia. Muchas de las medidas que se pactaron están dirigidas a revertir la dinámica de confrontación y la ausencia de institucionalidad que dirima los conflictos para que no se transformen en violencia, creando así bases de convivencia sustentable. Estamos atravesando el tercer año desde la firma de los acuerdos. ¿Qué ha ocurrido durante estos años? El cese al fuego y la dejación de armas se ha cumplido exitosamente, y más del 80% de los combatientes están en una etapa de incorporación activa, adscribiéndose a lo pactado. Uno de los puntos más críticos ha girado en torno a las garantías de seguridad. 139 guerrilleros y 702 líderes sociales y defensores de los derechos humanos han sido asesinados desde noviembre de 2016, en medio de la disputa por la tierra, al tiempo que los analistas coinciden en que, sin embargo, ha disminuido sustantivamente los daños que causaba la conflictividad armada. Crisis Group, en su informe publicado hace un mes atrás, habla de un 9% de reincidentes disidentes del proceso de paz. Se debe destacar que el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición tiene un plan de trabajo hasta 2021, que incluye 3 dimensiones y donde la Comisión de la Verdad oficia una importante labor en la reconstrucción de una matriz social sumamente deteriorada tras más de 50 años de conflicto. Pese a que el partido de gobierno ha retrasado la implementación, hay que resaltar que buena parte del Estado está haciendo un gran esfuerzo por cumplir lo pactado. Las Cortes han sido claves en defender el acuerdo y en presionar porque los mandatos constitucionales se cumplan, lo que impide destruir el mismo. En esa misma línea, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas decidiera extender durante un año la misión de verificación, refuerza el respaldo de Naciones Unidas y del ámbito internacional. Los resultados de los procesos de paz, a diferencia de los procesos bélicos, son más complejos de visualizar de manera instantánea. Constituye un enorme esfuerzo articular todas las iniciativas de paz existentes, pero resulta fundamental defender el proceso. Buena parte del Estado colombiano está trabajando para cumplir los acuerdos. Se está atravesando un momento difícil, pero no se está paralizado, sino con una fuerte polarización, pero con un sector, a su vez, cada vez más significativo de la sociedad civil que articula iniciativas en torno a la paz. Muy bien, le agradecemos nuevamente a Constanza Botger por su aporte para nuestro programa, y ya que en el bloque anterior estuvimos conversando acerca de algunos antecedentes del acuerdo de paz en Colombia con la FARC y las diferentes estrategias aplicadas por los gobiernos hasta llegar al momento, si se quiere, más cúlmine con la firma del gobierno de Santos, y teniendo en cuenta un poco lo que Constanza hablaba de que este es un proceso que llevaría, o estimativamente llevaría algo de 15 o 20 años, ¿cómo es que los gobiernos posteriores también pueden ir afectando al cumplimiento del acuerdo? Y te queremos preguntar, Guadalupe, ¿qué pensás vos acerca del gobierno de Iván Duque? ¿Cómo contribuyó o no contribuyó al realizamiento, digamos, de este proceso?
Bueno, es muy interesante lo que planteaba Constanza, sobre todo para comprender que si bien hubo una firma de un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia con las FARC, en realidad el escenario colombiano hoy es lo que deberíamos denominar como de posconflicto, no es un escenario de paz todavía. Entonces todos estos instrumentos que mencionaba de la justicia transicional, todo el proceso de reparación, el esclarecimiento de la verdad, también hay que pensar en la comisión para la investigación de las desapariciones, bueno, un montón de aspectos que tienen que ver con una etapa de transición. Entonces, en esta etapa de transición de posconflicto, la voluntad política del gobierno de Duque debería ser, para mi parecer, mayor. Está un poco hackeada por una cuestión partidaria, digamos, recordemos que Duque viene del sector de Uribe, quien estuvo muy en contra de la firma de los acuerdos de paz, fue el principal impulsor del no en el referéndum. Y luego cuando se adoptan los acuerdos de paz, bueno, fueron sin una etapa de refrendo porque naturalmente iba a volver a salir el no, la situación estaba muy empatada al interior de Colombia y Duque viene de ese sector político. Entonces, bueno, para mi gusto debería ser mayor el apoyo. La situación también de conflictividad de Venezuela como vecino no colabora. Y la postura que ha tomado Duque al respecto de un alineamiento muy fuerte de la política de Estados Unidos, pienso ahora recientemente la convocatoria al TIAR, que fue un pedido colombiano en el marco de la OEA, no son datos alentadores. Es verdad que hay una presión muy grande y un apoyo muy grande de la comunidad internacional para que se lleven a cabo los arreglos de los acuerdos, un acompañamiento muy fuerte, un compromiso de parte de la Unión Europea, de Naciones Unidas, de países latinoamericanos también, pero el principal impulsor tiene que ser el gobierno. Y hay algunos indicios de financiamiento, algunos programas, incluso lo que mencionaba también Constanza de el recrudecimiento de la violencia en algunos sectores de Colombia, demuestra que hay una suerte de lógica donde se pactó la paz con uno de los actores del conflicto, pero no con todos. Digamos, el conflicto colombiano hay un montón de actores que tendríamos que tener en cuenta. Si lo pensaron desde los 80, por ejemplo, el M-19, en ese momento estaba el M-19, la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, luego los paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia. Bueno, unilateralmente con cada uno de ellos se fue firmando la paz o algún tipo de arreglo, de acuerdo para su institucionalización, menos con el ELN, que todavía no se ha logrado. Esto demuestra que fuera de juego, digamos, de alguna manera, fuera de juego la FARC, eso no significa que los otros actores no sigan estando presentes. Y hay un crecimiento cada vez mayor por ejemplo, de la criminalidad común, o digamos, el crimen organizado más tradicional, las bandas criminales, hay una reconfiguración de la violencia, y esto es lógico, durante muchos años, por eso recuerdo cuando mencionaban ustedes que fue mi tema de tesis, yo lo hice ya hace varios años, en los 90 se decía que Colombia no controlaba la totalidad de su territorio, y eso es cierto, digamos, gran parte de su territorio estaba o controlado por las FARC, Colombia me refiero al gobierno colombiano, ¿no? O por las FARC, o por las Autodefensas Unidas de Colombia, o por otro tipo de actor no estatal. Eso no ha variado. Entonces, el crecimiento de la violencia que vemos, sobre todo apuntado a líderes sociales, líderes comunitarios, defensores de los derechos humanos, defensores ambientalistas, muchísimos de ellos defensores ambientalistas, tiene que ver con que retirada de las FARC de esos territorios, hay nuevos actores que los quieren volver a ocupar. Si no lo hace el Estado, lo va a hacer algún tipo de actor paraestatal. Eso es bastante grave y genera bastante conflicto. Después hay un surgimiento de unos actores que le llaman como neoparamilitarismo, y eso, digamos, Colombia lamentablemente tiene como una tradición un poco del Estado de parte de dejar hacer, digamos, así como en los 90 permitió de alguna manera el crecimiento de los paramilitares, y esto, digamos, el escándalo de la parapolítica que estalló durante el gobierno de Uribe fue bastante paradigmático en ese sentido. Bueno, demuestra que si no hay un fortalecimiento del Estado, de la presencia del Estado en el territorio, van a ser otros actores los que lo tomen. Y eso no es bueno para la consolidación de una paz y en un escenario de posconflicto.
Y en relación a esto que te preguntaba Gaby acerca de cómo puede afectar distintos gobiernos que se fueron sucediendo en Colombia a este proceso, te pregunto más en relación a la Argentina, ya que es, digamos, el eje de nuestro programa, la política exterior argentina, cómo afectó o cómo se vinculó el gobierno anterior y el actual gobierno que, bueno, ya está finalizando por al menos esta gestión, si tuvo alguna incidencia en este proceso o si tuvo algún tipo de colaboración o, digamos, cómo fueron las relaciones. Sí, durante digamos, lo que tuvo la administración de Santos, que por ahí no tiene que ver con el contexto regional, que no tiene Duque, no cuenta a su favor, que es una sintonía de alguna manera política o voluntad política que había en la región durante la administración Santos, por más de que ideológicamente eran bastante diferentes. Digamos, Santos no deja de haber sido ministro de Defensa de Uribe, no es que una persona que venga de la izquierda, pero había un apoyo político muy fuerte de parte de la región para acompañar y fortalecer el proceso de paz. Ustedes recordarán la imagen aquella que al final, bueno, fue la que no quedó, pero era en Cartagena de Indias, todos los líderes mundiales apoyando, incluso el secretario general de Naciones Unidas en aquel momento. Claro. Bueno, Argentina también era parte de ese acompañamiento. Y durante esta gestión también se continuó, sobre todo, como hay como una especie de línea más subterránea que no tiene tanta presencia en los medios, que no tiene que ver con la presencia de líderes de Estado en grandes encuentros, que eso medio que se diluyó, algo que caracterizó mucho la década anterior, pero ahora no está pasando tanto, que es la cooperación técnica. Y en la cooperación técnica para el posconflicto sí ha tenido una presencia importante Argentina y en general todos los países de la región. Porque un punto fuerte que tiene que atravesar Colombia en este escenario es, bueno, por un lado toda la cuestión de la justicia que mencionaba antes, pero otro lado es qué hacer con toda esa gente que se dedicó al cultivo de coca porque en ese territorio era lo que se hacía, que se llama lo que es la reconversión de cultivos. Bueno, a esas personas hay que enseñarles, hay que capacitarlas, hay que darles herramientas, hay que darles financiamiento, un montón de cosas para que puedan revertir esa economía ilegal a la que se dedicaban y que hoy se dediquen a otro tipo de cultivo. Bueno, Argentina en eso ha tenido algunas experiencias interesantes, también recoge un poco la experiencia que había tenido en Haití, muy importante con el plan Pro Huerta, que es un activo muy activo del INTA. Bueno, y en algún momento incluso también está hasta la cuestión un poco hasta de especulación, si se quiera, comercial, que es que todos esos cultivos, esas zonas que ahora se van a dedicar a cultivos legales o que se espera que se dediquen a cultivos legales, van a necesitar, por ejemplo, cosechadoras. Y Argentina produce cosechadoras. Entonces también había como una ventana de oportunidad comercial para la expansión de los cultivos legales en Colombia. Bien, y aparte por ahí, yéndonos más allá de la cooperación argentina, lo que sería la importancia de la cooperación internacional o la ayuda al desarrollo, digamos, la que recibió Colombia, que fue muy importante para llegar al acuerdo, pero también que sigue siendo importante hoy en día para poder llevarlo a cabo, sobre todo en esta parte de reinsertar ciertos habitantes, digamos, que antes estaban de cierta manera excluidos. Por ahí también, ¿qué rol juega la cooperación internacional en este momento en Colombia? Bueno, es re importante. La Unión Europea tiene una línea de financiamiento muy importante, la cooperación de los Estados Unidos ya. Por ejemplo, los Estados Unidos es bastante simbólico, porque nosotros todos lo asociamos al Plan Colombia a principios de los 2000, que fue muy importante claramente, fue la base de la estrategia más de seguridad democrática. Pero después, cuando el Plan Colombia ya iba avanzando y ya estaba consolidado, digamos, ya había como más control del Estado colombiano sobre el territorio, fue virando hacia más cooperación al desarrollo. Y tuvo un rol más importante, por ejemplo, la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación al Desarrollo, la USAID. Así que, bueno, tiene mucho financiamiento de Estados Unidos, de la Unión Europea, financiamiento alemán, de la agencia alemana, mucho también. Naciones Unidas tiene muchas líneas de financiamiento. Hay como... No podría decir los números, pero hay como una percepción, sobre todo en América Latina, donde el sistema de cooperación internacional al desarrollo se ha retraído muchísimo por esto lo que llama la trampa de la renta media, que es que muchos países como nosotros hemos quedado fuera del circuito de la cooperación al desarrollo porque se supone que somos renta media y ya no la necesitamos. Bueno, claro. Muchos de esos fondos han sido direccionados a Colombia, muchísimos. Y yo te hago otra consulta. Vos al principio hablabas y mencionabas también en cuanto a la rispidez que existe actualmente en la relación con Venezuela y también la convocatoria por parte de Colombia, digamos, a esto del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y nosotras en el primer bloque comentábamos una noticia acerca de
de esto con respecto a la posición argentina, digamos, de que no estaba, digamos, a favor de la utilización de la fuerza para intervenir, digamos, en contra del gobierno de Maduro. Entonces, ¿cómo juega, digamos, Argentina en estas relaciones complejas que existe hoy entre Colombia y Venezuela? Bueno, es difícil porque en el discurso, es cierto, o los papeles, digamos, Argentina no apoya la utilización de la fuerza para la resolución del conflicto venezolano. Sin embargo, las últimas firmas de declaraciones y de resoluciones de parte de la diplomacia argentina en ese sentido no han sido muy alentadoras, porque de hecho Argentina votó a favor de la resolución en la OEA para la convocatoria al TIAR. Entonces, bueno, ahí hay como una especie de doble discurso, hay que ver qué es lo que están poniendo en la balanza. Para mí el antecedente más grave en ese sentido, donde Argentina se distancia de esta posición con respecto a que busca una solución al conflicto venezolano, pero que esa solución sea siempre pacífica, ha sido cuando Argentina apoyó la Operación Libertad, el levantamiento de parte de sectores de las Fuerzas Armadas bolivarianas a favor de Guaidó, porque no deja de ser un levantamiento. Y el apoyo de parte de la diplomacia argentina a esta operación para mí no es un buen antecedente. Que hoy se agrava, digamos, tampoco es que estamos hablando de que el TIAR se está activando los mecanismos que tiene previsto el TIAR, digamos, eso hay que ser claro. Pero bueno, no es un buen antecedente, no es un buen escenario que se apele a el TIAR y no a otro tipo de soluciones más regionales, más de tipo de diálogo, de negociación. Y Argentina ha tenido una postura bastante, alineada con Colombia, pero creo que Colombia, hubo un momento, yo el año pasado veía viendo cómo estaban haciendo las votaciones dentro del marco de la OEA, la apelación a la utilización de la Carta Democrática Interamericana, donde Argentina tenía un liderazgo también bastante importante, pero hubo un momento donde Colombia se despegó y el que tomó la delantera fue Colombia. Digamos, hoy tiene una diplomacia activa mucho más importante que Argentina dentro de la OEA y termina siendo como el interlocutor principal para Estados Unidos, donde si Estados Unidos tuviera que buscar un socio regional de una potencia mediana, siquiera la presencia de Duque y de Bolsonaro en Brasil son más atractivos que Macri en Argentina, porque dentro de la diplomacia argentina hay una tradición mucho más consolidada de evitar este tipo de escalada. En cambio, la diplomacia de Duque ha mostrado estar muy dispuesta a acompañar la iniciativa estadounidense de no descartar. ¿Cuál es la iniciativa estadounidense? No descartar la intervención militar. Siempre la diplomacia lo que dice, la diplomacia me refiere al secretario de Estado. O sea, todas las opciones están sobre la mesa. Cuando dice eso significa que en un arco de un mecanismo de diálogo a una intervención militar, todas están previstas. Ninguna está descartada. ¿Y esa línea que vos comentabas cambiaría, según tu opinión, en el caso de que en Argentina asuma Fernández? No lo sé, porque creo que no depende solo de Argentina, depende de un contexto regional. Me parece que el acompañamiento regional, digamos, es lo más importante. No es una iniciativa que pueda ser tomada aisladamente. Claro. Tendría que... nosotros ya sabemos, obviamente Bolivia siempre estuvo en las antípodas en esta posición, pero... digamos, Piñera mismo también ha tenido, no es la misma sintonía que cuando estaba Bachelet, que hoy está encima de Naciones Unidas, en la Alta Comisionada de Derechos Humanos, no es la misma. Tiene que, digamos, no creo que Argentina esté en condiciones de solo marcar esa agenda, lo tiene que hacer en un plano más de concertación.